Buen día a todos, mi nombre es Carlos Renato Vázquez y voy a presentar este trabajo que se desarrolló en conjunto con Antonio Ramírez Cediño y Manuel Navarro Gutiérrez, en el cual introducimos un par de estructuras algebraicas en redes de Petri interpretadas. Bueno, primero voy a empezar por una motivación. Nosotros estamos viendo cómo a medida pues, que los sistemas de ingeniería se vuelven más y más complejos, los sistemas de eventos discretos que usamos para representar estos sistemas y analizarlos, pues también tienden a volverse mucho más grandes y mucho más complejos. Yo particularmente pienso que pues, los investigadores no solamente debemos de preocuparnos por cuestiones teóricas, como complejidad computacional, etcétera, sino que también deberíamos de prestar atención a cuestiones prácticas y en particular cómo nuestros modelos se pueden utilizar de una manera eficiente, intuitiva, práctica, especialmente para sistemas de gran escala. Por esta razón, pues una idea es utilizar estructuras algebraicas para operar pues, a un nivel un poco más alto, más simbólico. Entonces, este trabajo pues se basa o se inspira de alguna forma en otras estructuras que ya se han definido previamente en sistemas de eventos discretos, como las álgebras de procesos y la Max Plus álgebra. Pero también en sistemas continuos, pues tenemos la álgebra de bloques, que es muy conocida en control clásico, que parte de pues, cómo componer sistemas que se representan como funciones de transferencia y formar pues, sistemas mucho más complejos. Entonces, basado en esto, tomando como inspiración en este trabajo se presentan un par de estructuras algebraicas para redes de Petri interpretadas. Las redes de Petri interpretadas pues ya se han definido en pláticas anteriores, no voy a entrar mucho en detalle. Aquí en este trabajo pues tenemos en la red de Petri lugar transición, usamos redes de Petri seguras, ordinarias, pues vamos a tener etiquetas en lugares que le llamamos símbolos de salida o etiquetas de salida, símbolos de entrada asociados a transiciones. Pero también tenemos una especie diferente de símbolos asociados a transiciones también que les llamamos símbolos de entidad. Este símbolo de entidad no afecta el comportamiento del sistema, pero nos van a permitir componer redes más grandes. ¿Cómo funcionan estas redes? Tenemos dos tipos de habilitaciones. La habilitación clásica que decimos, que le llamamos aquí marcado habilitado. En este caso T1 y T2 están habilitados por el marcado, pero no es suficiente que una transición esté habilitada para el marcado para poder disparar. Si la transición tiene símbolos de entrada, que es este caso, algún agente debe de indicar este símbolo, debe de decir, mira, este símbolo sí está presente, esta señal está presente, y en ese caso decimos que la transición está habilitada por etiquetas. Si una transición está habilitada por marcado y etiquetas, entonces sí puede disparar. En este caso, si yo indico la etiqueta A, pues puede disparar T2, pero no puede disparar T1, porque T1 tiene dos etiquetas y ambas tienen que ser indicadas para poder habilitar la transición. Entonces, si indico el símbolo A, pues T2 puede disparar y al disparar, pues se mueve el toque, ¿no? Ahora, en este nuevo marcado, el lugar P4 pues, está marcado y esta marca está indicando el símbolo de salida B. Eso significa que cualquier transición que tenga este símbolo eh, va a detectar que el símbolo está siendo indicado por el propio marcador de la red. De esta forma ya no es necesario que un agente externo indique el símbolo B. Con que indique el símbolo A, pues ya es suficiente para que la transición se habilite. Y al habilitarse, pues se genera el disparo como una red convencional. En este trabajo también utilizamos de base una composición síncrona que la anotamos con el símbolo de dos rayitas verticales, como normalmente se hace con producto síncrono. Y es muy sencillo. Es básicamente tomamos las transiciones que tienen la misma etiqueta de identidad y las fusionamos. Y el resultado pues ya es la composición de las redes. Es así de sencillo. Lo que está pasando aquí en realidad es que se están haciendo dos tipos de sincronizaciones diferentes. El fusionar una transición lo que va a implicar es que estas dos transiciones en las redes originales tienen que habilitarse al mismo tiempo y tienen que dispararse al mismo tiempo.
y al dispararse al mismo tiempo, pues remueven los tokens en sus lugares de entrada al mismo tiempo y generan los tokens en sus lugares de salida al mismo tiempo, ¿no? Es una sincronización rendezvous, que dos eventos tienen que ocurrir exactamente al mismo tiempo. Pero también sucede la sincronización por medio de señales. Si en este caso, por ejemplo, si yo tengo las redes, las veo como redes independientes, el etiquetado, perdón, el marcado de la segunda red no va a afectar de ninguna forma a la evolución de la primera red. Entonces, aunque tuviese un token en el lugar P2 de la segunda red, y me indicase la señal B, pues si esta red es independiente de esta red 1, pues la transición 1 no va a ver esa indicación. Entonces es como si no existiera la red 2. En cambio, cuando lo compongo, entonces ahora sí las etiquetas son visibles y por lo tanto, pues se pueden autoindicar estas etiquetas. Entonces es otro tipo de sincronización. Las señales de salida de un lugar pueden afectar a las transiciones dentro de la misma red. Esto es lo que en algún punto habían propuesto el doctor Millán, el doctor Treviño como producto permisivo, es más o menos lo mismo, pero ellos lo proponían como unos autolazos, en este caso pues es sin autolazos, y eso nos permite ganar una propiedad muy interesante. Al representar así este tipo de sincronización, esta composición se vuelve conmutativa y asociativa. Y es algo muy, muy importante. También podemos definir una red vacía. Una red vacía es una red de Petri en el que el conjunto de lugares de transiciones de los alfabetos son el conjunto vacío. Y definimos con esto una clase de redes sobre la cual vamos a estar trabajando, que le llamamos Composed State Machines, CSM. Esto es el conjunto de las redes de Petri interpretadas que podemos obtener a partir de un número finito de composiciones entre máquinas de estado, redes de Petri y máquinas de estado, teniendo un token inicialmente. Y en esta clase también añadimos la red vacía. Con esto podemos formar una primera estructura que es un monoide conmutativo. Es un semigrupo que tiene un elemento de identidad y que es conmutativo, por supuesto. ¿Qué propiedades tiene esto? Bueno, pues para poder decir que es un monoide conmutativo, primero debe existir el elemento de identidad, que es la red vacía. Cualquier red yo la compongo con la red vacía y me resulta la misma red. Si no, no le afecta nada. El conjunto es cerrado, perdón, con respecto a la operación. O sea, tomo cualesquiera dos redes de la clase y yo las compongo y me va a quedar una red más grande, probablemente que pues, está dentro de la misma clase. La operación es asociativa y conmutativa, no tengo que preocuparme por el orden en el que estoy operando redes y por tanto, pues este par, o sea, la operación con esta clase, pues forma un monoide conmutativo. Esta clase es muy grande, parece que es algo sencillo, pero en realidad incluye, por ejemplo, las redes S3PR. ¿Por qué utilizamos esta clase? Cuando nosotros tratamos de aplicar nuestros esquemas de control ya en sistemas reales, eh, pues nos damos cuenta de que todos los modelos de planta que obtenemos, pues respetan esa estructura. Básicamente es eso. Todos los sistemas que modelamos, pues los modelamos a partir de componentes. Cada componente es una máquina de estado. Y cuando queremos ya representar la planta, pues no es más que componer esos componentes sincronizados. Entonces, básicamente, siempre nos quedan plantas de ese estilo. Cuando queremos hacer control, pues definimos una explicación que pues, es máquinas de estados. Y cuando diseñamos el controlador, pues también nos prestamos con una red de PT que son máquinas de estado. Y el lazo cerrado, o sea, la planta con la explicación y el control operando sobre la planta, pues están dentro de la misma clase. Es una composición de máquinas de estado. Entonces, esta clase es suficiente para representar pues, los problemas de control en los que hemos trabajado últimamente. Esa es una primera estructura, no nos quedamos solamente ahí. También definimos una estructura de látiz, pero para eso primero hay que introducir otros conceptos. Primero tenemos un concepto de igualdad. Decimos que dos redes Q1 y Q2 son iguales. Aquí hay un ejemplo de dos redes que son iguales.
Si las dos redes tienen el mismo número de lugares, el mismo número de transiciones, tienen el mismo alfabeto de salida, de entrada, de identidad, y además, pues las relaciones entre nodos, o sea, eh, arcos pre, arcos post, funciones de etiquetado, son iguales si aplicó cierta renumeración de los nodos. O sea, que si existe una renumeración de los nodos, tal que las funciones se vean idénticas. En este caso, podría decir, mira, pues en la red Q1, P1 tiene las etiquetas A, B y tiene una marca inicial. Y en la red Q2, P1, pues no tiene nada. Entonces, pues no se ven igual las redes. Pero si me fijo bien, pues el lugar P1 en Q2 es análogo al lugar P4 en Q1, que se conecta al lugar de T2, que tiene la etiqueta de identidad Tau2, y pues lo mismo acá, ¿no? O sea, el P1 se conecta a un lugar que tiene la etiqueta de identidad Tau2, de aquí salen dos lugares, uno con la etiqueta AB, el otro con la etiqueta C, que están inicialmente marcados, pues aquí lo mismo, ¿no? Entonces, si yo renumero los nodos, pues voy a obtener que las funciones de arcos de entrada, salida, funciones de etiquetado son idénticas. Entonces, por eso las dos redes decimos que son iguales. Otra relación que definimos es la relación de factor. Y yo tengo dos redes, QF, QT de la clase. Decimos que QF es un factor de QT y existe otra red QG tal que al componerlas me da QT. ¿Sí? La F es por factor, la T es por la red total. Y lo denotamos así, QF menor o igual que QT. Entonces es como una subred, QF es una subred de QT, pero QF debe estar en la clase. Y además la parte que le hace falta para componer QT también debe estar en la clase. Algo que trivialmente cumple con esto es si definimos QG como la red vacía y QF como la red QT. Si no lo hacemos, si no permitimos eso, es decir, que QF sí es una subred propia, digamos, que QG no es la red vacía, entonces decimos que QF es un factor propio. Y lo anotamos aquí, QF menor que QT, estrictamente menor. Decimos que QT es un múltiplo de QF, ¿no? También usamos esa terminología. La relación de igualdad, ¿cómo está definido? Pues define una relación de equivalencia. La relación de factor es un orden parcial, no estricto. Y definimos que no vamos a permitir los factores triviales, pues entonces se convierte en un orden parcial estricto. Estas relaciones son muy útiles para comparar redes. Si dos redes son iguales, si una red pues, es un factor de otra, o una es un múltiplo de otra, o no son comparables. Con estas vamos a construir un látiz, una estructura de látiz. Una estructura de látiz tiene dos operaciones, un meet y un join, ambas binarias. Si yo tomo dos redes Q1 y Q2 y le aplico el meet, voy a obtener otra red Q3. Esta red va a pertenecer a la misma clase, se denota así con este símbolo. Y esta red Q3, el meet, se define como el factor de las dos redes. O sea, Q3 es un factor de Q1, Q3 es un factor de Q2. Y cualquier otra red Q4 que cumple con estas dos condiciones, o sea que también es un factor, resulta que esta a su vez es un factor de Q3. O sea, Q3 es como que el factor más grande de Q1 y Q2. Lo podemos ver como una analogía como el máximo común divisor o como la intersección de las dos redes. El join se define de manera análoga, el símbolo al revés, es hacia abajo. Q3 es el join de Q1 y Q2, si Q3 es un múltiplo de ambas, y para cualquier otro múltiplo Q4 resulta que Q4 es un múltiplo de Q3. Entonces Q3 es como que el múltiplo más pequeño de estas dos redes. Es como el mínimo como un múltiplo o como la unión en conjuntos. Aquí viene un ejemplito, pues tengo estas dos redes, Q1 y Q2. El meet sería la red Q3, y la marqué en rojo. Entonces podemos ver que Q3 pues, está en Q1 y está en Q2, después de renumerar los nodos, por supuesto. Y Q4 sería el join. Es como tomar los diferentes factores y componerlos, sin repetir los factores, ¿no?
Em, Esto va a formar una estructura de lattice, teniendo en cuenta lo siguiente: la clase es cerrada bajo las dos operaciones, no importa cuántos meets y joins haga, con redes de la clase, siempre me va a resultar una red dentro de la clase. Las dos operaciones son conmutativas, son asociativas y cumplen con las leyes de absorción, que pues se definen de esta forma. Entonces, al cumplir con esto, pues forma una estructura de lattice. Esto nos puede permitir, por ejemplo, nos puede servir para identificar componentes que están en dos modelos diferentes. Si quiero hacer un control distribuido, por ejemplo, y en una especificación quiero controlar ciertos componentes y en otra especificación, pues otros componentes, pero resulta que hay interferencia, o sea que las dos explicaciones tienen que ver con el mismo componente, pues yo lo puedo ver pues, buscando si hay un meet, ¿no? Si hay una intersección. Y el join pues sería un poco como ver, al contrario, todo lo que estoy cubriendo, ¿no? Un remark final. Esta estructura de lattice es de cierta forma análoga a la estructura que hay en lenguajes regulares. Bonham, pues las últimas versiones de su texto, hace una introducción a lenguajes regulares que usa pues, en toda la teoría de control supervisor, y explica que forman una estructura de lattice. Y en eso pues se basa todo el desarrollo. En nuestro caso, pues llegamos a algo similar. Estamos creando una estructura de lattice con redes de preinterpretadas, nada más que hay una cuestión importante. Trabajar con lenguajes es computacionalmente costoso. Eh, Nosotros podemos operar ahora a nivel de red de PET, no a nivel de lenguaje, lo cual es más eficiente. Y bueno, pues estas serían las conclusiones, ¿no? En este trabajo, pues introducimos esta clase de máquinas de composición de estados de máquinas. Mostramos que esta clase con la operación de composición, como se define aquí, es un monoide conmutativo. Introducimos las relaciones de equivalencia de orden parcial, las operaciones meet, join, y mostramos que forman un látiz. Y lo que sigue ahora es ver cómo podemos sacar provecho de esto para el diseño de controladores y diagnosticadores en sistemas grandes. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.